Iniciamos entonces volvemos a iniciar eh, las diapositivas con el fondo del Señor de los Tamales. Bueno, les mencionaba que es importantísimo que ustedes tengan los apuntes, ¿vale? El objetivo es, en este caso, pues redactar diferentes tipos de ensayo. Para ello vamos a conocer los ensayos que hay, los tipos de ensayo que hay, y no solamente eso, sino que también vamos a conocer las características. De hecho, vamos a ver algunas de las características en este momento, ¿vale? Ahora, si vamos con la pregunta, ¿qué es el ensayo? Eh, el ensayo, como les mencionaba, es un tipo de texto que se va a escribir en prosa. Eh, a este texto, pues, se le va a añadir o va a tener las características de poder interpretar, evaluar, inclusive dar una opinión justificada y a este ensayo, el ensayo se comprende en el género didáctico. Vamos a ver, bueno, vamos a ver diferentes tipos de géneros al final de este trimestre, pero en literatura van a ver los géneros literarios y los van a analizar más a fondo, ¿vale? Bueno, ¿qué es prosa? ¿Qué es verso? Verso está de nuestro lado izquierdo y prosa de nuestro lado derecho. El verso es algo que bueno, es una forma de acomodar el escrito, ¿vale? El verso es algo un poquito más estético, más poético, eh, pues algo más agradable a lo mejor en cuanto a algunos aspectos. Y la prosa es una forma natural de escribir. Por ejemplo, aquí dice en el verso, muy ricas las bodas fueron, y quien las vio las recuerda. Si se dan cuenta, como que la idea termina en la línea, ¿no? Muy ricas las bodas fueron. Y quien las vio las recuerda. O sea, son aspectos que terminan en las líneas, ¿vale? Eh, la prosa es, como les decía, la forma natural de cómo se habla. Si ustedes quieren diferenciar, por ejemplo, el verso, en algún momento se puso muy de moda, no sé si todavía las batallas de freestyle, bueno, las batallas de freestyle utilizan versos. Y la prosa, pues, es una forma natural en la que nosotros vamos a escribir o vamos a hablar. Si yo escribiera lo que estoy hablando, lo escribiría en prosa porque, bueno, también se podría escribir en verso, pero lo adecuado es en prosa o la expresión más adecuada para poderlo interpretar en un escrito sería en prosa. Ujú. Entonces, el ensayo se va a escribir en prosa. Ahora vamos con la estructura del ensayo. Vamos a ver algunas características importantes del ensayo. Número uno, el inicio. Es esta parte que va a introducir al tema y también va a cautivar al lector de tal forma que va a partir de una opinión, una hipótesis, etc. Se puede hacer un ensayo de prácticamente lo que sea, pero bueno, entre más entretenido sea o más cautivador sea el tema, pues mayor relevancia va a ser este aspecto del ensayo. Por ejemplo, hay hay una teoría, hay un pensamiento, no sé cómo llamarlo, de que en 2050, por ejemplo, vamos a tener chips en la mente, ¿no? Y en lugar de leer un libro, pues te va a ingresar así como datos, ¿no? Como en una USB o no sé. Hay otras teorías, por ejemplo, de que en algún momento las máquinas van a dominar el mundo, etcétera. Bueno, yo puedo empezar mi ensayo hablando de esto. ¿M? Y doy una hipótesis o doy mi opinión. Te puedo hablar de lo que sea, de monedas, de lo que sea. Bueno, la introducción es importante porque no solamente es poner palabras porque sí, o no solamente es un requisito más, sino abre el tema, expone la situación principal y de ahí es importante mencionar qué es o para qué es el ensayo, que este ensayo pretende hacer esto o este ensayo, o sea, dar a conocer en este aspecto, ¿vale? Dependiendo del tipo de ensayo. Entonces, la introducción no es nada más escribir por escribir, porque muchas personas lo hacen de esa forma. La introducción es
asentar las bases suficientes para que puedas realizar este ensayo. Bueno, por lo tanto, la introducción y los demás elementos, el desarrollo, las conclusiones, todo debe estar sumamente alineado, porque si no está alineado es como cuando están en clases presenciales y hacen trabajos por separado y llegando a la escuela los juntan. Es importante mencionar este aspecto. ¿Vale? Bueno, hasta aquí queda alguna duda en cuanto a la introducción, monitor, Geraldine. No, profe, por mi parte Vale, no. vamos, sí, muy bien, gracias. Vamos poco a poco y esto lo van a ver más en la práctica, esto es como un poquito de teoría, pero lo van a ver más en la práctica. Bueno, el desarrollo va a tener una parte importante que es argumentar las ideas principales, secundarias, periféricas, como menciona aquí. Pero aquí vamos a identificar algo que va a ser por citas y esto lo vamos a aprender a hacer. Voy a poner mucha atención en este aspecto que vamos a aprender a hacer porque muchas veces podemos argumentar cosas, pero si no tenemos la justificación correcta, no va a ser adecuado o va a perder mucha credibilidad el ensayo. Por lo tanto, vamos a ver algo que se llama formato APA, que bueno, probablemente ustedes no lo conozcan, probablemente sí, pero sí les digo algo muy importante: si ustedes quieren estudiar una carrera universitaria, va a ser sumamente necesario, porque aunque ustedes no se quieran titular pues por tesis, o digan, no, pues yo nunca voy a hacer tesis, se los van a pedir, miren, tan siquiera para hacer trabajos o de por sí van a llevar una materia muy probablemente que se llame seminario de tesis. Entonces es importante que lo empiecen a ver desde ahorita. Yo sé que están en primer año, en segundo semestre, pero es importante aún así. ¿Por qué es importante? Porque nosotros podemos ver frases y decimos, bueno, por ejemplo, aquí esta frase, ¿no? Dice: si no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos, ¿no? Y entonces dices, Steve Jobs dijo esto, y entonces puedes hacer tu ensayo y puedes poner esta frase y, ok, adelante. Pero hay muchas veces que nos encontramos, pues, frases que ni siquiera tienen que ver con una realidad. Frases que están ahí en internet y muchas personas pueden ocupar o pueden utilizar y son personas que, que a lo mejor nunca entendieron o nunca supieron, no tuvieron una base suficiente para poderlo hacer y solamente porque está en internet lo ocupamos. Y eso es algo, pues hasta cierto punto preocupante, pero es algo que vamos a evitar con las normas APA. Entonces, ¿qué es APA? APA, si no me equivoco, es algo así como Asociación de Psicólogos Americanos, que es un grupo de psicólogos se reunieron y dijeron, bueno, estas normas van a implementarse para poder interpretar un escrito mejor. Y entonces dan como el interlineado, dan algunas normas, ¿no? La tipografía, etcétera. Pero dentro de ello también viene la forma de citar. Y hay ciertas características dependiendo del APA que te pidan, porque hay, por ejemplo, de 2019, no sé. Y dependiendo de lo que vayas a hacer, si vas a citar un libro, si vas a citar una referencia, por ejemplo, de un video, no sé. Y entonces te dice, bueno, primero vas a poner el autor, después la fecha de publicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y te va a dar algunos aspectos característicos. Bueno, no nos vamos a meter ahorita en esto, solamente quiero que sepan que es muy importante citar correctamente los elementos que vayan a tener en sus ensayos. Vamos con otro aspecto que es importante, que es la conclusión. ¿Queda entendido hasta ahí, Geraldine, el aspecto de las normas, bueno, del desarrollo de la importancia de citar? Sí, bueno, Perfecto. yo sí. Ok, gracias. Monitor. Bien, la conclusión vamos a cerrar con el aspecto, por ejemplo, si planteamos una hipótesis, después vamos a ver bien cómo se hace esto. Ahorita nada más es como una embarrada muy general, pero con los ejercicios que vamos a ir haciendo, que por cierto ya está su ejercicio en Classroom, en el apartado de ejercicios, con ese ejercicio
vamos a identificar, bueno, con esos ejercicios vamos a ir identificando y vamos a hacerlo, pero en la práctica. Pero entonces es importante que les explique que en la conclusión vamos a desarrollar finalizar el aspecto de la hipótesis o la pregunta. Por ejemplo, si tú en la introducción te planteaste eso de que, bueno, van a dominar en 2080 las máquinas al mundo, pues yo creo que todavía no, yo creo que sí, o no sé, etcétera. O tú puedes hablar acerca de un tema muy general, por ejemplo, no sé, los pasteles, ¿no? Y pones haces un, pues un comentario acerca de la conclusión con respecto a la hipótesis o a lo que te planteaste de los pasteles. Un enunciado te pudiste haber planteado en el inicio, ¿no? Los pasteles eh, mejoran la vida de las personas en los cumpleaños, ¿no? O no sé, cosas que tú quieras identificar de este aspecto. Bueno, eh, la estructura del ensayo vamos a establecerla muy sencilla en esta situación y después les voy a ir diciendo cómo vamos a desarrollar cada aspecto. Vamos a ir haciendo poco a poco. Entonces, no se preocupen, pero es importante que tengan esa estructura. La portada, el índice, la introducción, el desarrollo, los planteamientos, esto de planteamiento introductorio, establecimiento de tu opinión, responder a objeciones, pues es en el desarrollo. Esto es, después les voy a explicar, es opcional en algunos aspectos. La conclusión y las referencias bibliográficas, que esto va a ser muy importante. Eh, Vamos a dividir esta clase en dos y aquí terminamos. Posteriormente vamos a ver los tipos de ensayo que hay.